Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Deporte B Central, el programa polideportivo diario de la República Argentina. Y como cada jornada, acompañado con Gabriela Previtera. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo Qué estás? lindo verte Te voy a otra vez. decir Danito para que no extrañes ¿Y tanto yo cómo te...? a Laurita. Bueno, yo te Ah, digo Gaby, 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 está bien, sí, está bien, está sí. bien. Es No, como y el mundo me llama así. es imposible no extrañarla igual. Pero Le bueno, mandamos un beso enorme, un beso claro que enorme, sí. claro que sí. Gaby, hoy tenemos un programa especial, ¿eh? Sí, Muy, muy importante, un tema central en el deporte, que es deporte y dopaje, deporte y doping, y para eso también tenemos especialistas en la materia que nos vinieron a visitar. exactamente, porque siempre hablamos o escuchamos hablar del doping, ¿no? Sobre todo en la previa de grandes eventos, de algunas pruebas que se hacen de manera de sorpresa y demás. Ahora, ¿qué es el doping? ¿Qué es el dopaje en general? Bueno, ellos nos van a ayudar a entender. Hugo Rodríguez Papini, gracias Hugo por acompañarnos. No, gracias. Gracias, bienvenido. Mónica Napoli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Bueno, tardes. especialistas en la materia, médico, toxicológica también, así que especialista en toxicología, así que vamos a estar hablando justamente sobre estos temas y también aprendiendo obviamente lo que tiene que ver exclusivamente con el deporte. Pero antes de arrancar, los invito también, Hugo, Mónica y también Gaby, obviamente, a que vayamos al informe, ¿sí? Que va a ser el disparador para este tema tan interesante que tenemos en la jornada de hoy. Entendemos por dopaje cualquier administración y consumo de fármacos o sustancias estimulantes que potencien de manera artificial el rendimiento del organismo. El dopaje, además, suele estar relacionado con riesgos para la salud, claro. Existen cientos de ejemplos a lo largo de la historia nacional e internacional que han causado desde sorpresa hasta indignación, ya sea por la situación en sí como también por el castigo, que no ha demostrado ser siempre tan lineal. A raíz de estos grises, muchos deportistas han levantado la voz y la polémica sigue creciendo, al igual que las preguntas. ¿Cómo dictamina la Agencia Mundial Antidopaje lo que es una sustancia prohibida? ¿Cuáles son las líneas rojas que no se deben cruzar? ¿Han existido vacíos legales en la normativa durante la historia del dopaje? ¿Qué es el pasaporte biológico? Y todavía más importante y básico, si se quiere, ¿qué es realmente el dopaje? Bueno, y para aprender, como decíamos al principio de hoy también, con Hugo Rodríguez Papini, médico del Comité Olímpico Argentino, entre muchas otras cuestiones también, ¿no? Un currículum más que extenso, y también con Mónica Napoli, bueno, toxicóloga, y también con un montón de proyectos a lo largo de tu carrera, Mónica. Y Gaby, bueno, lo veíamos recién, ¿no? Como, me parece que como primer disparador es entender qué es el dopaje, ¿no? Exactamente, ¿qué es el dopaje? Bueno, es el uso de sustancias en un grupo de personas que son las que se dedican al deporte. Eh, el uso de algunas sustancias, el uso que permite mejorar el rendimiento en la mayoría de los casos. No hay necesidad de darle sustancias para bajar el rendimiento, eso se puede hacer en animales, por ejemplo en caballos, pero no en personas, porque si alguien le dice que se tire a perder, ya eso es suficiente. Claro, claro. Y bueno, se hace en todo el mundo, se hacen durante las competencias. El Comité Olímpico, que el doctor sabe muy bien, es el que regula todo esto en cuanto a en qué competencia se va a hacer y cuál no. Y también hay lo que se llaman controles sorpresivos, o sea, fuera de competencia, para evitar que los atletas durante el tiempo que están entrenando y no compitan, utilicen alguna sustancia y la dejen de utilizar en el momento de la competencia, que pueden ser pasibles de controles. Todo esto está regulado por una institución que es la Agencia Mundial Antidoping. Desde tu experiencia, Hugo, ¿qué nos puedes explicar? Bueno, lo que dice la doctora Mónica Napoli es obvio. Podría hacerse un poquito de historia en esto, porque la primera vez que yo tuve algún acercamiento a esto fue en el año 1974, en el Campeonato del Mundo de Boxeo Amateur en Cuba. Claro. Ahí usábamos lo que se llamaba el Consejo de Europa, con una serie de regulaciones no tan diferentes a estas. Lo que pasa es que después, a partir de la creación de la WADA AMA, Sí. 1997, se comienza todo a cumplimentar una serie de cosas para que sean
obligatorias en todas las partes que han convenido en ingresar en ese grupo. En realidad la WADA está fundada por el Comité Olímpico, ahora por el Comité Olímpico Internacional, pero todas las asociaciones deportivas también están afiliadas a ellos y aceptan los estándares que ellos colocan. De hecho, los estándares son bastante intensos y son por lo menos 10, 12, Claro. de los cuales siempre el que más se llama la atención es el de las sustancias prohibidas. Y este se cambia todos los años. Ajá. El 1 de enero de cada año está cambiado, agregado, sacado muy pocas veces o por lo menos sí cambiado el formato. Ajá. Por ejemplo, corticoides, toda su vida, los que estábamos en eso, comunicábamos por qué no, y ahora el corticoide tiene una serie de permisos que se pueden utilizar, esto y el otro. Pero eso es en definitiva eso. La Argentina está adherida acá por una ley, está adherida a eso, y prácticamente todo el mundo y todos los países del mundo están adheridos a ello. Son muy pocos los países que no están. Okay. ¿Hay algún tipo de educación para los deportistas cuando arrancan a hacer un deporte para empezar a prepararlos en que hay ciertas cosas que, obviamente, que las sustancias prohibidas, digamos, no las deberían consumir, pero hay otras que tal vez vienen a colación de algunos medicamentos que pueden tomar? Bueno, los 25 años que yo trabajé en la Secretaría nos dedicamos a eso, por todo el país, dando charlas, capacitaciones, no solo a los atletas, también al entorno, a los directores técnicos, a los entrenadores, para prevenir que esto suceda, porque en ese momento la mayoría de los doping positivos se referían a personas que no sabían. Ay, fui a la noche a la casa de mi novia, me dolía la panza, me dio unas gotitas, no sabía que estaba prohibido. Además al desconocimiento. Tal Al vez. desconocimiento. Claro. Y estuvimos capacitando durante todo ese tiempo. Bueno, Y sigue. en todo el país. Después, digamos, muchas de estas prácticas se dejaron de hacer. Yo recibo consultas continuamente de esto, pero ya en forma privada, Claro. porque la Secretaría no tiene ahora... Hay como una política de educación para el deportista acerca de cuáles son esas sustancias que deberían Claro, evitar. principalmente para prevenir y que si, a ver, siempre decimos lo mismo, si un atleta se quiere dopar intencionalmente, Va, lo no va a haber busca. charla que lo evite, Claro. por más que el doctor sabe muy bien de cuáles son los daños físicos y demás. Pero la idea era prevenir estos casos de no quería pero me pasó, o fue un descuido. Y con respecto a lo otro, doctor, le pregunto, y lo hacía la mención Mónica recién, las consecuencias que también trae el dopaje, ¿no? Más allá de Sí, ser sancionado o no. Es muy importante insistir en el tema de educación. Ajá. En el tema de educación es muy importante. Cada comisión nacional, acá tenemos una Comisión Nacional Antidoping, tiene dentro de su estructura la Comisión de Educación. Eso ya ha dejado de depender de la Secretaría, de nosotros, cuando Existe estábamos la ahí. Comisión de Educación. Y eso hay una Comisión de Bien. Educación, que a pedido de federaciones y fuera de pedido de federaciones, hacen. El gran problema es que los atletas se renuevan, Claro. Claro. ¿correcto? Y no colabora mucho tampoco el entorno. El contexto. Por eso el Comité la WADA tiene un programa que se llama ADEL. El programa ADEL es obligatorio y nosotros lo exigimos obligatoriamente tanto para deportistas, oficiales, entrenadores y médicos. Tiene diferentes niveles, obviamente, pero si no se aprueba ese requisito, no puede concurrir a un juego. O sea que un deportista de alto rendimiento debe pasar por esas No hay escapatoria. Ok. Tiene que estar, porque eso va a un programa que se llama ADAS, en donde queda impreso. Bien. Aquí nosotros, previamente ahora, en los próximos juegos que van a ser los Juegos Panamericanos Juveniles, Sí, y ya la estamos comisión. preparándolo y veremos con la Comisión Nacional Antidoping cuándo va a venir a hablar con los niños, pero esos chicos ya son hace rato Claro. que son deportistas. Claro, claro. Incluso ahí hasta los chicos de 23 Y es lo que años. decía recién la doctora Napoli. Ustedes fíjense que el doping es solamente para un grupo de personas,
que son los deportistas, Claro. ¿correcto? Sí. Bueno, se pueden hablar muchas anécdotas, pero me acuerdo que en una de las discusiones que tuvimos, cuando se aceptaba, que me invitó el doctor D'Angelo y gente que trabajaba también en esto, a la Cámara de Diputados, un señor de los que estaba, un diputado de los que estaba ahí, decía que había que penar también a los niños de 10, 12 años, más o menos como Lo que ahora está con la pasando edad de ahora. imputabilidad, Sí. etcétera, ¿no? Entonces yo, como soy primariamente pediatra, le digo, ¿me permite, señor? Sí. Digo, dígame, ¿usted tiene hijos? Sí, sí, tengo chicos. ¿De qué edad? Menores. Bien. ¿Usted tiene en su casa algún jarabe para la tos que tenga efedrina? Mire, no sé si sí, pero sí hay. Digo, ¿y a usted le parece si le da una cucharadita a la noche porque Claro. tiene tos el niño? Al otro día le ponen 4 años por Claro. dopaje. Ahí se armó. Sí, claro. Entonces terminó ese tema. Pero el tema de eso se refería a la sanción, no a la educación. Claro. La educación hay que seguir haciéndola. Y en el caso hipotético de que un deportista, no importa la edad en este caso, porque hasta puede ser un menor Sí, como sí, en sí, este hoy caso, muchos ¿no? menores. Necesita hacer un tratamiento médico y tengan que darle algún medicamento que está o que alguno de sus componentes está dentro de la lista de esos elementos prohibidos. La ¿Cómo mayoría debe de las accionar? enfermedades se pueden tratar sin utilizar drogas prohibidas. Bien. Habría algunos casos en especial, como para la diabetes, la insulina, donde el atleta en este sistema de Adams, que decía el doctor, tiene que presentar todo su historial clínico y justificar que ¿Por qué este lo es el toma? único tratamiento que puede hacer. Se pueden pedir lo que se llaman excepciones de uso terapéutico, o sea, yo pido permiso para utilizar una sustancia que está en la lista y la mayoría de las veces no es positivo ni lo aceptan porque esa sustancia que yo pido usar para un paciente, que también es atleta, en realidad no cabe duda que le mejora el rendimiento, entonces lo pondríamos en desigualdad de condiciones con los otros. Y bueno, con respecto también a lo que decía Gaby, ¿cómo ha evolucionado con el paso de los años, ¿no? También la prevención, primero que nada, desde la educación, y también, bueno, por ejemplo, los casos de testeo sorpresa que se hacen, o el cuidado que se da dentro o antes de la competencia para evitar justamente este tipo de casos. Le pregunto a ambos. Bueno, eso depende de lo que se llama el test de distribución de muestras. ¿Por qué? Porque aparte hay un documento técnico que a usted lo guía cuál es la cantidad o cuál es el porcentaje en cada uno de los deportes y especialidades, Ajá. ¿correcto? En donde debe llevar tal porcentaje la cantidad de deportistas que hay o no. Bien. Eso lo toma cada Comisión Nacional Antidoping o la Comisión de Dopaje del Comité Olímpico Internacional o del Panamericano o de ODESUR, Sí. y en base a eso hace lo que se llama el TDP, test de distribución de muestras. A partir de eso lo hace. También está en ese TDP las que están fuera de competencia. Ok. Y ahora también está agregada lo que son las de vigilancia. Hay algunas sustancias que son de vigilancia, porque es como siempre con la autora que está con el doctor Damín conoce bien, vienen por oleadas y por gustos. Van Ok. apareciendo van con la apareciendo. moda. Claro. Exactamente. Por ejemplo, una droga de consumo social, como Y la sí, marihuana. ¿ese sí, sería? hoy en día está, pero es una de las... Por ejemplo, los cannabinoides tienen por lo menos 9 aceites diferentes, del cual Mira. el 9-tetrahidro cannabinol es el que te da siempre en un espectrograma. Aquí ahora se le ha agregado un alcohol y usted tiene el tetrahidrocannabidiol, Ajá. con dos alcoholes, diol, que sí se puede utilizar para la terapéutica, sobre todo del dolor. Claro. Eso hay que hacer también toda una declaración, en fin, hay una serie de cosas que también está cuestionada en este momento, pero hay algunas personas que pueden usarlo para dolores crónicos. Claro.
que vendría a ser lo que es el aceite de También cannabis, ahí, por ejemplo. pero fíjese que ahí sucede, Mónica, algún problema, ya hemos tenido 2 o 3. La persona está autorizada a usar el tetrahidrocannabidiol y resulta que no hace el TUE, la No. autorización de No uso pide terapéutico. autorización. Ah, ok. Entonces, Ahí es donde se presenta el problema. Entonces, cuando la hace persona... uso, pero no pide el permiso. Exacto, y Exacto. debe pedir permiso. O sea que ahí ya es doping. Pero ¿saben por qué debe pedir permiso? Porque nunca la destilación de eso es absolutamente nada más que de ese diol. Ok. Hay un porcentaje que se acepta hasta el 5 al 7% según los países en donde puede haber un cannabidoide. Entonces, Ajá. ahí va a aparecer. Y ahí va a saltar. Ahí va a saltar. ¿Y cuál es en el caso suyo, doctor, también que también bueno, participado en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Suramericanos, etcétera, etcétera? ¿Hay alguna consulta que tiene, digamos, que los atletas le hacen más comúnmente? Sí, sí. ¿O cuáles son? Sí, no, normalmente ciertos atletas que están bien, que conocen bien el tema, normalmente, para decirle una cosa, el último Juego Olímpico del 21, Tokio. En Tokio. En Tokio yo tenía 122 Claro, consultas, claro. porque son que van y vienen, obviamente, pero eso es normal que pase. Entonces usted lo orienta sin decir nada, porque él es libre de lo que está haciendo y su Claro. médico que lo consulta. Claro. ¿no? Los médicos también lo hacen previamente, porque ahora, por ejemplo, con el corticoide hay lo que se llama el tiempo de lavado del corticoide. Ok. Eso ya ha salido y está aprobado por la WADA. Entonces, cada vez que algún colega no lo conoce bien o pregunta, entonces uno le dice, mira, la tabla tal que está en tal lado, léela y verificala. Claro. Sí, una consulta reiterada en el fútbol es esto de las cremas con cannabinoides Sí. que hablaba el ok. doctor. Las cremas para el dolor. Claro, que tienen agregado cannabinoles, que supuestamente la dosis baja por vía dérmica, si bien se absorbe y demás, no tendría que estar prohibido y no trae ningún trastorno. Pero sucede esto que dijo el doctor, que puede estar contaminada con otras sustancias que tiene la planta de donde Claro. se extrae. No hay una extracción 100% pura de Claro. eso. Entonces a veces está el riesgo. La mayoría de las veces hasta ahora no dio ningún No. positivo No. por crema. No. Lo que sería que lo pueden usar libremente. Esto empezó a raíz de Paul, que hizo una propaganda promocionando un antiinflamatorio en crema con cannabis. Dijo, como un deportista Claro. de élite. Claro. Bueno, tenemos algo para compartir con ustedes y con la gente, obviamente, que está del otro lado, que tiene que ver con cómo es un proceso de una realización de control antidoping. En este caso se dio en el Mundial Femenino de Fútbol y queremos que ustedes también nos vayan explicando qué es lo que se va viendo. ¿Lo compartimos? Vamos. Vamos. En la puerta, Claro. ¿correcto? Bien. No ingresa donde está el control de dopaje, el oficial de control. Pienso que tal vez en el caso, por ejemplo, tipo en Juegos Paralímpicos, ¿no? Donde hay Sí, atletas claro. como por ejemplo en bocha, donde tiene un grado severo de discapacidad, en ese caso tal vez debe haber una autorización especial para Sí. algún ayudante, algún asistente. Sí, y también para los medicamentos que puede utilizar. Exactamente. Sí, sí. ¿Cómo? Y claro, perdón, Gaby, y ahí está bueno ese tema también, porque hay patologías un poco más severas dentro de lo que es el deporte adaptado, que tiene que ver justamente con medicamentos. Bueno, imagino que debe ser el mismo proceso de lo que hablaba hace un ratito sobre las cremas, ¿no? Debe haber una advertencia, un aviso previo. Exacto. ¿Cómo, Sí, sí. cómo se hace, por ejemplo, con medicamentos? Igual. Bueno, hubo también en toda la época que trabajamos juntos una disposición que querían poner de poner en los prospectos este producto produce doping. Claro. Sí. Lo cual decíamos, si el grupo que lo puede utilizar y ser pasible de doping es muy pequeño, poner semejante leyenda en un No lo jarabe compra que nadie. puede tomar un niño Exactamente. No pequeño, se lo das a nadie. es para asustar a la gente y no prevendría absolutamente nada. Bien. Sí. En ¿Hugo? el único lugar que, no sé si ahora sigue existiendo, pero en el año 90, cuando yo fui antes de los Juegos de España, en Italia
Sí. Usted lo compra y sale un botoncito rojo y dice cuidado con doping. Ah, mira. Puede ser doping. Sí, eso es lo único. El único lugar que yo conozco, o Sí, que vi yo por lo menos en también. ese momento, no sé ahora. Tengo 2 consultas en una. La primera es el uso de diuréticos, porque me imagino que a la hora de hacer un control también se deben encontrar con que alguien tomó algún diurético y eso, por lo menos sea prioridad, hay que pensar que está arrastrando algo. Y la segunda, con el tema de ibuprofenos, diclofenac y demás, sobre todo pensando en las mujeres. En la Contesto lo época del menstrual diurético. y tomar un ibuprofeno, por ejemplo. ¿Cómo te puede Contesto lo afectar? del diurético. Los toxicólogos, cuando sabemos o no sabemos con qué se intoxicó una persona, forzamos la diuresis, porque sabemos que todo lo que consumió y sus metabolitos se eliminan por orina. Bien. Entonces el diurético podría servir para lavar la utilización de una droga prohibida, por eso están prohibidas. Y también, y eso lo sabe mejor el doctor, en el boxeo o en algunos deportes, Para perder peso. exactamente. Y En dar los con el deportes de peso, y ahora, casualmente ayer recibí un reporte de una chiquita de 20 años, físico-culturista, Claro, Mira. también. en Estados Unidos, que falleció. Triste. Lamentable porque era una campeona, etcétera, etcétera, por una deshidratación, Claro. pero ¿sabe qué? Crónica, Claro. no aguda. O sea que era una niña que venía tomando desde hace rato. Y sí, en los deportes de peso, en general, las pesas, el boxeo, el judo, el karate, el taekwondo, todo eso, a veces encontramos ese tipo de problemas. Bueno, y con respecto, perdón, a lo del ibuprofeno y demás, que es algo que uno consume de manera habitual, entiendo que de repente si sos deportista mujer y estás en esa semana más complicada de dolores y demás, podés llegar a ir a buscar alguno. ¿Eso también te puede dar? No, los como doping? antiinflamatorios ¿O no es- están prohibidos Ok. por ahora, salvo que contengan otra sustancia. Como Bien. por ejemplo un opiáceo, que sí puede estar prohibido. bien, Ok. bien. Bueno, a Bueno. revisar la lista, que ya Sí. dijo el doctor que Sí, que cada son 1 de más enero, de ¿no? 300, más de 300 productos. Claro. Y se actualiza solamente cada año, Una una vez sola vez por al año. año. Una vez Sí. por año. Bueno, que vayan Salvo a que haya chequear una ahora si son acordada y deportistas se estas. introduzca alguna durante, porque se ha Claro. visto algo raro, pero si no, no, una vez por año. El 31 de diciembre cesa la anterior y el 1 de enero empieza la posterior. Bueno, Hugo, Mónica, la verdad que le agradecemos un montón que hayan venido. Aprendimos muchísimo en términos específicos que, bueno, tantos años en el deporte a veces uno los deja pasar y es súper importante. Cortito nada más antes que nos vayamos. El tema suplementación, muy, muy de moda en los últimos años. El Una problema con línea los sobre eso. suplementos es esta contaminación posible. Ujú. Pueden no decir que tienen algo que tienen. Es muy sencillo. Yo compro un suplemento dietario, lo tomo todos los días y no voy a ver ninguna modificación, por más que entrene, que haga reposo, que por más que haga cualquier cosa, más que sentirme mejor porque mejora físicamente. Ahora, si compro otra marca y esa marca yo siento que tiene efecto anabólico sobre mí, o sea, aumenta la masa muscular, disminuye voy a elegir esa. Y esa puede ser que tenga un anabólico y no lo declare en la etiqueta. Mira, Bien, bueno, a estar atentos, ¿eh? A estar atentos, y cualquier cosa ya saben, la lista está actualizada. Claro. Estamos a pocos días de este 2025 todavía, entonces hay que entrar y chequear. Sobre todo sí. sos En deportista la de alto página de rendimiento y la, no tenés herramientas. de la bueno, eso es Guada fundamental. AMA. Exactamente. bueno, Hugo, Gracias. Mónica, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muy Hemos aprendido amables. muchísimo. Pero Bueno, vamos a seguir hablando de esto. vamos a seguir hablando de este tema, Gaby, pero vamos a ir a una pequeña pausa y ya venimos con más Deporte de Centro. Deporte B, nos une la camiseta. Cuando las palabras no alcanzan para manejar el partido, ahí aparece una herramienta muy útil, la tarjeta amarilla. Es una advertencia seria para que el jugador revea su comportamiento. Es como hablar sin voz, y es importante mostrarla bien. La sacás de bolsillo, la tomás con 2 dedos desde el vértice inferior. Otros también pueden agarrarla desde el centro de la tarjeta, estirás el brazo bien extendido y nunca al jugador de costado, siempre de frente. Cuando termina el recorrido, un golpecito sutil que le aporta elegancia.
Eso sí, es importante el contacto visual con el jugador para que internalice la tarjeta amarilla. Lo que no se debe hacer nunca, como decimos en la jerga arbitral, es partirle la tarjeta en la cabeza. Es un gesto no adecuado. Las frases más comunes para acompañar a una tarjeta amarilla son: baje las revoluciones. Hasta acá llegó, señor. Lo cierto que dentro de lo amarillo hay diferentes tonalidades. Hay amarillos claros, como un camiseteo, hasta el amarillo naranja, una barrida que se lleva pelota y jugador todos juntos. No todos dirigimos igual. Cada uno tiene su criterio. Y el fútbol tiene esos grises que impide unificar los criterios. Deporte de élite, así, no es tan saludable. En un punto deja de ser saludable, ¿o no? Sí, porque jugar desgarrado, lesionado, en la semana a pesar de estar golpeado y trabajar en el día y ir a entrenar a la noche, todo eso lo vas acumulando y son kilómetros que un auto se va haciendo. Y yo tengo 2 motores hechos. Claro, te iba a decir, ¿cuántos motores? ¿Me entendés? Sí, mucho desgaste. Entonces, es lógico que un día lo pague, pero siempre le digo a mi señora, con una sonrisa, porque yo fui feliz. Creemos en esta actividad buenísima que es entrenar con gente joven, con chicos jóvenes, que disfruten el proceso, que se lleven de ahí la sensación de haberla pasado bien. No es poco pasarla bien. No es poco pasarla bien haciendo algo sano, haciendo algo al aire libre, aprendiendo, creciendo. Todavía ellos no entienden, como no lo entendíamos nosotros a los 15 años, que la vida tiene sus líos, que probablemente estén viviendo la mejor etapa de su vida, haciendo algo con lo que soñamos un montón y que está siempre puesta la palabra pasión. Continuamos con este programa especial de Deporte TV Central, junto con Gaby, obviamente como siempre, aquí a mi derecha, pero tengo otro invitado más. ¿Ah, Gaby. sí? Sí, A sí, ver, más sorpresa, cuénteme. claro. Vamos a presentar a Sebastián Vini también, miembro del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, así que gracias Sebastián por estar con nosotros y poder seguir hablando sobre este tema que es dopaje, doping en el deporte. Gracias a ustedes por la invitación. No solemos dar este tipo de apariciones públicas, hablamos por nuestras decisiones, pero bueno, agradezco la instancia para poder concientizar un poco sobre esta dinámica. Bien, bien, perfecto. Además, a ver, tuvimos la mirada médica recién, ¿no? Sí. Médica y toxicológica con los invitados de hace un ratito. Y ahora también, a ver, un poquito más legal también, qué es lo que sucede cuando se descubre o cuando se ve justamente, ¿no? Que hay un caso de doping. ¿Cómo es el proceso, doctor? Bueno, el procedimiento consta de 2 etapas, ¿sí? Una primera etapa que se realiza ante la Comisión Nacional Antidopaje, que es nuestra organización nacional antidopaje, que lleva a cabo la lucha contra el dopaje, la que realiza los controles y demás. Cuando se advierte un resultado analítico positivo, voy a tratar de sacarme los tecnicismos de encima, cuando sale un Igual positivo... no te preocupes, si decís algo técnico, nosotros vamos a seguir representando. Claro, por favor, háganme ese favor. Bueno, cuando sale un positivo, vamos a hablar así, la Comisión Nacional Antidopaje realiza una investigación preliminar y en caso en que se ratifique ese positivo,
eleva las actuaciones a nuestro tribunal, que somos totalmente independientes, ¿sí? Creados por una ley. Somos uno de los pocos países sudamericanos que tiene tribunales creados por una ley y el Código Mundial Antidopaje dentro de una ley nacional. O sea, es algo bastante atípico y que nuestro país sí lo tiene ya desde hace varios años. Cuando llega entonces ese resultado analítico adverso, nosotros instruimos un procedimiento disciplinario y una de las instancias que nosotros tenemos que cumplir es una primera notificación al deportista. En caso de algunas sustancias que denominamos no específicas, vamos a decir las graves, por decirlo de esa manera, en caso de esa sustancia nosotros suspendemos automáticamente al deportista aún sin escucharlo. Entonces es un procedimiento bastante inquisitivo en ese sentido, y que requiere tener un conocimiento por parte de los atletas para poder defenderse. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un sistema, voy a poner un poquito técnico, que es responsabilidad disciplinaria objetiva. Es decir, la sola presencia de la sustancia dentro del organismo del atleta dispara ya la infracción, por decirlo así. Y es el atleta quien debe venir a probar cómo se introdujo la sustancia, qué atenuantes o por qué deberíamos considerar una reducción de la sanción y demás. Entonces, un atleta que no se presenta, lamentablemente, recibe una sanción ordinaria, que la sanción ordinaria en dopaje es de las más gravosas en el deporte, que es de 4 años. Entonces, es muy importante que los atletas vengan, se defiendan y prueben cualquier tipo de atenuante para poder considerar una sanción proporcionada y justa, ¿sí? Por eso esto es algo que no se conoce mucho y que después se lee en los diarios, en la prensa. Sanciones muy gravosas por cuestiones que no parecieran tales, pero tiene que ver con un juego procesal que ya está determinado en el Código Mundial Antidopaje. Y ya vamos a hablar de eso, porque a mí me quedan algunas preguntas acerca de cómo se toman esas decisiones y cuánto puede ser el tiempo. Pero antes vamos a sumar a un deportista, porque vos hablaste de la pata médica, de la legal, y nos falta también la visión del deportista, ¿no? Y en este caso lo vamos a sumar a Germán Chiaraviglio, que obviamente nos va a contar desde el otro lado cómo es el tema del doping, ¿no? O sea, qué herramientas tienen los deportistas cuando empiezan, cuánto se sabe o cuánto no, cuánto tenés que ir buscando las herramientas. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros este día. Bueno, no, gracias a ustedes, un placer poder compartir sobre una temática tan importante como es el tema de antidopaje y sobre todo el juego limpio, como le llamamos nosotros, para tener un entorno lo más sano posible. ¿Cuándo fue la primera vez, desde que empezaste a dedicarte al deporte, que escuchaste hablar de sustancias prohibidas en el deporte o que tuviste a alguien que te dio una charla y te dijo, bueno, mira, esto sí, esto no? Bueno, la primera que escuché de muy chico, porque yo, bueno, hago atletismo hace muchísimos años, más de 20, y desde muy joven tuve la oportunidad de tener diferentes controles por tener el orgullo de representar al equipo argentino en el exterior, en competencias internacionales. Más que nada que en esa época los controles, te diría, eran casi el 100% solo en competencias. Ahora hay otra modalidad también fuera de competencias, por suerte, en los últimos años. Pero después, la segunda pregunta que me hiciste, que tiene que ver con la educación o que alguien me alertara, te diría 15, 20 años atrás era casi nula. Y hoy, por lo menos en los últimos años, y gracias a la CENAT, como decía muy bien Sebastián, y sobre todo a la institucionalización, la reglamentación y la ley, se empezó a trabajar mucho en lo que nosotros creemos que es fundamental, que es la prevención, o sea, en educación. Sí. Bien, Germán, y vos sabés que, hola, ¿cómo estás? Hablamos de nuevo, después de haber hablado fuera del aire. Con respecto a lo que comentabas recién, ¿cómo has visto vos que ha evolucionado este tema? ¿Sí? El conocimiento de los atletas, después se lo hago también extensivo al doctor, porque hubo un número que me llamó la atención, que es que el 46% de los casos de doping es no intencional. Digo, ¿cómo es el tema del conocimiento de los atletas y cómo ha evolucionado? Justamente era uno de los temas que te quería mencionar, porque por ahí, cuando hablamos de materia de doping, en general se va directamente, o por lo menos la cabeza de la mayoría de nosotros va directamente a la gente que hace trampa, o sea, que tiene la intención de hacer trampa, y en muchos de los casos, casi la mitad, como dijiste vos, al menos en Argentina nos pasa que tiene que ver con desconocimiento o con ignorancia, y eso habla mucho, dice mucho. De cualquier manera, dicho esto, ha avanzado. Hoy hay mucha más información, hay muchos más canales también comunicacionales, pero sinceramente al día de hoy sigue siendo un gran desafío. Nosotros trabajamos junto con la
la vocalía, con la Comisión Nacional Antidopaje también, desde los atletas, los más experimentados, para intentar acercarnos, ¿no? Yo, una de las cosas que pregono, me interesa mucho, con el que hablo en la comunidad del deporte, es sacarle ese mote de policía a la Comisión Nacional Antidopaje, Claro. no tenerles miedo y al contrario, que son espacios donde nos puedan ayudar y dar más herramientas y mejores para evitar ese 42% de casos, que es un montón, de atletas que cometen errores por no entender a veces hasta inclusive cómo funcionan las reglas. Y hablando de las reglas, yo lo quiero sumar a Sebastián en esto. Sí. ¿A quién aplica la ley que hay antidopaje, que es nacional aquí en la República Argentina, y qué obligaciones tienen los deportistas a raíz de esa ley? Bien, bueno, el ámbito de aplicación es muy amplio, ¿sí? Es territorial y es personal, pero para no caer otra vez en los tecnicismos legales, en principio todas las competencias celebradas dentro de la Argentina, organizadas por una federación argentina o de un deportista domiciliado en la Argentina o afiliado a una federación argentina, va a ser sujeto pasivo, va a estar sujeto al ámbito de aplicación personal de la ley. Quiero complementar también esta estadística que es de nuestro tribunal, que tiene que ver con la intencionalidad o no, con que el 34% de los casos ni siquiera se presenta a contestar la imputación. Bueno. Entonces, ese es un asumir el porcentaje, error. sí, y claro, entonces al ser un principio de responsabilidad disciplinaria objetiva, al no presentarse, lamentablemente no podemos evaluar una reducción de la sanción. Entonces, una sanción que probablemente hubiera tenido un resultado distinto, por una cuestión procesal termina teniendo una sanción de 2 o 4 años, ¿no? Claro, a veces vemos, por ejemplo, situaciones en las que un deportista es sancionado y luego sale a hablar públicamente, pero bueno, eso no, digamos, que lo haga públicamente no tiene absolutamente nada No que merecera ver la pena. que presentarse, claro, y por eso ese desconocimiento y a veces, como dice el doctor, ¿no? Algo que parecería tal vez no tan grave termina siendo más de lo normal. Hay una estadística, bueno, lo dijiste recién, en los últimos años también, de presentación o no, ¿sabe el atleta que tiene la posibilidad de presentarse? ¿Con quién lo tiene que hacer? Bueno, como dijo Germán, la Comisión Nacional Antidopaje está haciendo un trabajo muy importante en concientización y educación en la prevención. De hecho, la última modificación del Código Mundial Antidopaje prevé y suma un estándar. Los estándares son documentos que explican determinados aspectos del código. Suman un nuevo estándar que es el estándar precisamente de educación, en el cual establecen que el primer contacto de un atleta con el dopaje debería ser a partir de la educación y no a partir de un procedimiento disciplinario. Sé que la CENAD lo está haciendo, después podemos pasar si quieren el Instagram de la CENAD, donde cualquier atleta puede pedir capacitación, cualquier club, cualquier federación, ellos van y les brindan capacitación presencial y online, y a su vez también cada atleta va a encontrar en la página de la CENAD una plataforma e-learning tanto de desarrollo propio como de la WADA para poder interiorizarse sobre estos temas. Digámoslo ahora, porque después nos vamos a olvidar. ¿Cómo es el arroba? Sé que es CENAD, ¿sí? la abreviatura de Comisión Nacional Antidopaje, _Argentina. Perfecto. Bien. Ger, te voy a sumar preguntándote, por un lado, si a vos te tocó, por ejemplo, algún control antidoping sorpresa, y por otro, si hay algún sistema de contención para aquel atleta que pueda darle positivo un control. Bueno, con respecto a la primera, sí, por supuesto. Yo estuve en varios momentos en el digamos, hay como sería como un espacio donde te hacen, donde estás en una lista de controles fuera de competencia, que vos pones una ventana de tiempo de 1 hora y un domicilio donde supuestamente vas a estar todos los días de tu vida. Eso se llena por trimestre, trimestralmente a través de una aplicación tenés que renovarlo y te pueden caer a hacer un control en cualquier momento. O sea, uno se ofrece y está supeditado a que eso ocurra. Perdón, a la dirección que vos dejás asentado, o sea, te pueden caer en tu casa, en el lugar de entrenamiento, por ejemplo. Correcto, sí, uno tiene que declarar una dirección, puede ser. Normalmente, ¿qué se hacen usos y costumbres en la casa de uno o a la madrugada, donde uno se asegura de que todas las noches va a estar durmiendo? Porque imagínate poner las 3 de la tarde, las 4. No, imposible. No puede estar la agenda de un deportista. Claro, todos los días de su vida en el mismo lugar. Algunos ponen el lugar de entrenamiento porque también es un lugar que sabes que vas a estar todos los días, pero no tenés idea cuál es el día que van a pasar a hacerte un control, lo cual me parece excelente, la mayoría estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que hay un tema ahí que tiene que ver también con concientizar a los atletas
que nos cuesta, pero intentamos hacerlo con capacitaciones de que tienen que llenar los datos en tiempo y forma de su paradero. ¿Y esto qué significa? Antes de que cierre el trimestre al cual me voy a someter a que me hagan control, tengo que declarar todos los paraderos, todos los lugares donde voy a estar día por día todo el trimestre. Y si ahí sufre una modificación, porque eventualmente me fui a dormir a la casa de un amigo, de mi novia, viajé por un torneo, lo que sea, uno puede entrar a la app y es súper sencillo modificar el lugar. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que se excusan tras el no me anda el correo electrónico, no pude entrar, que me olvidé la contraseña y esas cuestiones que hoy te diría son cada vez menos excusa porque tenemos el celular al alcance de nuestra mano y es simplemente un poco de compromiso de parte, digo, nuestra de los atletas en completar ese paradero para que, nada, tratar de competir en igualdad de condiciones porque sabemos que hay gente que está tratando de evitar la regla, ¿no? Claro. Y Germán, en el caso tuyo vos nos has comentado también que bueno, algunos temas particulares de salud, digo, ¿cómo manejaste esa situación? ¿Cómo la manejás también dentro de lo que fue el alto rendimiento? A mí me tocó justamente por mi tema de salud, que yo declaré el año pasado que tenía una insuficiencia renal, una afectación renal muy importante antes de los Juegos Olímpicos de París. Y justamente me tuve que someter a la Senado o acercarme para hacerle un pedido de autorización, se llama, de uso terapéutico, de uno de los medicamentos que yo tomo por la enfermedad que tengo, que está, digamos, no está permitido dentro de las sustancias, pero para uso terapéutico se hace esta excepción, pero hay todo un procedimiento, no es simplemente yo tomo el medicamento y después aviso, al contrario. Uno preventivamente tiene que escribir, notificar que te lo aprueben. Y luego de eso, y lo tuve que hacer el año pasado, como corresponde, porque nada, hay muchos atletas que tienen tratamiento por diferentes afecciones, y en ese caso también hay que hacerlo, porque si no, uno no puede avisar después. Pero bueno. ¿Y en tu caso te habilitaron? Sí, claro, porque corresponde por la patología. ¿Y hay, como decíamos recién, tipo un sistema de contención para el atleta? Tanto en la previa como después, ¿no? Obviamente, si te llega a dar un positivo. Sí, lo tenemos que mejorar, pero sí lo hay. Sí, hoy, por ejemplo, hay una línea confidencial, que es un número de teléfono que nosotros tenemos a través del ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde forman el Comité Olímpico y la Secretaría de Deportes de la Nación, donde hay todo un apoyo al atleta, desde apoyo psicológico, médico, o inclusive hasta a veces económico, financiero o jurídico, si lo necesitara, para en casos de que tenga, por ejemplo, que ir al tribunal, como dice Sebastián, y no sabe cómo hacerlo, se puede acercar y pedir ayuda ahí. Pero bueno, tenemos que hacer más conocida esa línea confidencial también, tenemos que, a veces se hacen foros, hace poco se hizo un foro en el CENAR de las camadas más jóvenes que integran equipos nacionales, y nosotros con la comisión de atletas estuvimos haciendo talleres, inclusive talleres prácticos de lo que sería un simulacro de control de dopaje, para que entiendan cómo funciona, cómo es, qué es un procedimiento legal, cuando están haciendo un procedimiento sin cumplir con las reglas, que a veces también ocurre. Bueno, nada, hay mucha por ahí tela por cortar, pero yo me alegro de que haya más canales comunicacionales, e inclusive esto, poder contarlo en los medios, que ustedes nos den el espacio y que desde las diferentes disciplinas estén aportando para que haya más conocimiento, creo que es el camino. Ojalá no tengamos que llegar más a tener que lidiar con casos adversos o positivos, como se le llaman en la jerga. Y con respecto a esto también, Sebastián, ¿cuáles son los tipos de infracciones que existen también para conocer un poquito? Bueno, algo que adelantó Germán también es que uno tiene en la cabeza que el dopaje es solamente un resultado analítico adverso, que es una infracción muy concreta llamada presencia de sustancia prohibida. Bien. Además de eso, es dopaje el uso o intento de uso, que eso se prueba con testigos, no hace falta ir a un laboratorio. ¿Uso o intento de uso? O intento de uso, la manipulación de un procedimiento antidopaje, negarse a someterse a una recogida de muestra
Y lo que decía Germán recién, lo que se llama el fallo de paradero, ¿sí? Si 3 veces falla el paradero de lo que uno declara en esa plataforma denominada Adams, va al OCD, el oficial de control del dopaje, y no lo encuentra 3 veces en el curso de 12 meses, eso es dopaje también. Entonces, hay muchas infracciones que no se conocen tanto, pero que sí es importante que el atleta sepa que puede terminar con una sanción igual o parecida a la presencia de sustancia prohibida en el cuerpo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, antes de seguir con Sebastián, te vamos a despedir, Germán, te vamos a agradecer mucho, obviamente, por estos minutos, por estar con nosotros, por contar desde adentro, desde la mirada del deportista, cómo es todo este sistema de doping, ¿no? Desde que te avisan o te cuentan cuáles pueden ser esas sustancias, qué herramientas tiene el deportista y, obviamente, contar tu visión, incluso de aquello que hay que mejorar. Gracias a ustedes por darnos el espacio, creo que es muy importante. Y es lo que, repito, nuevamente abogamos, tener más información para llegarle antes de que ocurran los casos, porque a veces nos enteramos con las noticias ya puestas y nada, no nos queda otra que ir o al tribunal o apelar o ni siquiera, como dice Sebastián, a veces los deportistas lo hacen. Así que nada, gracias y ojalá podamos tener al menos de los casos que no son voluntarios cada vez menos casos. Muchas gracias y bueno, saludo para todos. Gracias a vos, Germán, como siempre, aparte súper didáctico para explicar, un fenómeno, un Súper grande claro. del deporte argentino. Yo me quiero quedar con lo que decía hace un rato de las penas y quiero saber más o menos desde cuánto hasta cuánto va una pena por un positivo. Bueno, depende del tipo de sustancia, ¿sí? Hay sustancias, llamamos no específicas, que no son más graves o menos graves, sino que tienen más cercanía con la mejora de rendimiento. ¿Sí? Recordemos que toda esta normativa antidopaje se busca proteger 3 valores, 3 bienes jurídicos protegidos que son la salud del deportista, la igualdad de los competidores y la integridad de las competencias y lo que llama el espíritu deportivo, ¿no? Aquellos valores que están en la Carta Olímpica y son un poco más abstractos. Pero fundamentalmente la salud del deportista y la mejora. Entonces hay sustancias que por ahí no mejoren el rendimiento, pero que afectan la salud del deportista. Entonces también están prohibidas. De acuerdo a esa clasificación de sustancias podemos encontrar una sanción estándar de 4 años para las sustancias no específicas, más graves, y de 2 años, ¿sí? Para las sustancias no específicas o menos graves. En esos casos, aun cuando si la CENAL se presenta y prueba la intencionalidad del atleta, se va también a 4 años. Por eso sí, la sanción estándar es de 4 años. Por eso tenemos lo que es nuestra materia, que es el derecho del deporte, una paradoja, ¿no? Porque uno ve que un jugador de fútbol tiene una expulsión de competencia por 3 fechas y va con abogados especializados. Con suerte, ¿no? Claro. Porque a veces hay una sola y también... Está bien que el fútbol tiene Se un habla una ecosistema. semana del tema, de una roja, claro. Exactamente, y lo discuten y lo apelan y demás. Y una sanción como la de dopaje, que es, como digo, de las más gravosas, junto con el amaño de partido en el ámbito donde nos movemos, no viene nadie, ¿no? Entonces, es una paradoja que nosotros encontramos. Está bien que el fútbol tiene todo un ecosistema profesionalizado, otras disciplinas no tanto, pero para un atleta joven que está preparándose para un Juego Olímpico y demás, una sanción de 4 años implica su virtual retiro, ¿no? ¿Hubo o hay o existe algún deporte o alguna disciplina o algún tipo de disciplina, no sé, deporte de equipo, de combate, no sé, de natación, etcétera, en el que haya más casos a lo largo de su carrera? Sí, hay disciplinas que son proclives. Después hay modas también, hay sustancias que se ponen de moda en determinado momento, pero sí hay disciplinas que son más proclives a dopaje, a detección de sustancias prohibidas que otras, ¿no? Siempre pensando la disciplina individual, uno puede tener una mejora más efectiva que los deportes de equipo, ¿no? Donde uno tiene que, digamos, no genera una mejora deportiva que 1 o 2 deportistas estén dopados. Pero bueno, sí, hay disciplinas que son más proclives. Por lo general las individuales son un poco más, o se detectan más. Sí, ciclismo, natación, atletismo, esas son disciplinas que, bueno, en general son más proclives. ¿De cuántos casos o de qué porcentaje de atletas argentinos por año estamos hablando que dé un positivo? Bueno, Si hay cifras, digamos, reales sí, de no números. no hay cifras, porque hay positivos que después no llegan al tribunal, o por ejemplo, la posibilidad de pedir una AUT, es decir, de tomar una sustancia prohibida, pero que no genera una infracción antidopaje. Entonces, no hay una cifra, porque también eso está en relación con la cantidad de controles. Que eso es lo que hace la CENAD, y dónde los hace y en qué segmento, y eso es como la fórmula de la Coca-Cola, nadie lo sabe, ¿no? Te hago una consulta más. Vos recién hablaste de equipos. Si dentro de un equipo llega a dar positivo 1 o 2 integrantes,
¿qué pasa con el resto? Buena pregunta. Buena pregunta porque está previsto en la ley. En los deportes individuales obviamente se sanciona al deportista infractor. También es importante aclarar que nosotros podemos sancionar el personal de apoyo, ¿sí? Claro. Entrenadores, médicos, familiares, compañeros de equipo, todo eso también son sujetos pasivos, ¿sí? Ok. Entonces, pero es otro capítulo, gran capítulo de este tema. Pero en la pregunta concreta que me haces, en el caso de un positivo de más de 2 integrantes de un equipo, recién ahí el equipo recibe una sanción deportiva de resta de puntos. Ok. Pero tiene que ser más de 2, ¿sí? 3. Claro. Entonces es difícil que se dé. Bueno, en el fútbol argentino hubo sospechas, ¿no? Sí. En los últimos años de que un equipo más de un- y ha sí. dado más, pero nunca se supo. Hasta 2 sí, más de 2 no se supo. Bueno, en la final de Argentina-Brasil, en la final de la Copa del Mundo de Futsal, que el futbolista brasileño, autor de uno de los goles, dio positivo, pero bueno, fue solamente uno. Claro, ahí digamos, el que sufre es el propio atleta infractor. Pero bueno, es importante saber que existe esa sanción al equipo en caso de 3. Claro. Bueno, Sebastián Pini, entonces miembro del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, muchísimas gracias Por favor, por este gracias a ratito, ustedes, gracias por venir hasta acá. No, por favor, encantado. Bueno, Gaby, qué linda mesa que tuvimos, Sí, ¿eh? sí, sobre ¿Doctor? todo didáctica para todos, porque se entendía perfectamente y sobre todo si sos un atleta y estás del otro lado y nos estás escuchando y no tenías muy en claro cómo era el tema del doping y las sustancias o qué te puede pasar si tomás alguna sustancia, bueno, me parece que ha sido más que clara. Excelente, tuvimos la pata médica, la toxicológica, también la deportista y también la legal, así que todo completito. Bueno, hemos llegado Punto al final final. de este Deporte de Central, gracias Gaby como siempre, gracias doctor, y nos reencontramos nuevamente aquí en Deporte de Central como siempre, de lunes a viernes de 14 a 15. Chau, chau.